En anteriores trabajos hemos hablado de los tipos de narradores, de la narración misma en sí, pero nos falta hablar de un detalle muy importante, que es el tiempo de la narración. Para hablar sobre el tiempo, hablaremos sobre algunas categorías que lo conforman. La primera de la que hablaremos será la categoría de orden. Primero, comencemos hablando de las anacronías. ¿Qué son las anacronías? Son desfases en el tiempo entre la historia y el relato que cuenta la historia. Tenemos dos tipos. La primera es la analepsis. A la analepsis comúnmente la conocemos como flashback. Vamos a dar un ejemplo. ¿Han visto la película del Padrino 2? Esta película alterna entre imágenes de la vida actual de Michael Corleone y la juventud de su padre, Vito Corleone. Estos flashbacks donde nos presentan la vida de Vito es lo que se conoce como analepsis. Y en contraposición tenemos la prolepsis o flash forward. Es una anticipación a lo que viene, es como esas pequeñas pistas de lo que traerá el relato en el futuro. Por ejemplo, la película La La Land nos presenta en una de sus últimas escenas un final alternativo. No es un final real, es un final de lo que pudo haber sido, pero es una visión al futuro. Hay otra categoría en el tiempo que denominamos velocidad. Es decir, cómo nuestra narración avanza en comparación con el tiempo, la velocidad en la que la historia avanza. Y hay 5 clasificaciones de esto. La primera, y creo yo la de las más conocidas, es la elipsis, que simplemente es un salto en el tiempo. Usualmente son saltos largos en el tiempo. Por ejemplo, si recuerdan la película Náufrago, estelarizada por Tom Hanks, posterior a que él se pierde en la isla y vemos cómo empieza con las dificultades de estar solo y abandonado en una isla, tenemos un salto de tiempo a 4 años después, donde ya lo vemos adaptado a la isla. Ese salto de tiempo en donde nos perdemos una parte de la historia es una elipsis. La segunda categoría es el sumario. Como lo dice el mismo nombre, es una breve síntesis de la narración, un resumen de los acontecimientos que se han dado en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, en la película de Disney Pixar Up, la escena principal, la escena con la que abre la narración, es un pequeño breve resumen de la vida de Carl y de Ellie desde que eran niños hasta que se conocieron, se casaron y posteriormente fallece Ellie. Esto es un sumario de su vida, una historia resumida. Tenemos también la categoría de escena. El tiempo de relato y el tiempo de la historia aquí son equivalentes. Es decir, se nos presenta la escena, se nos presenta la acción de forma detallada en tiempo real. Por ejemplo, al final de la película Whiplash, se compagina el tiempo en que va narrando la historia, en que se va narrando y lo que va aconteciendo dentro de la película. Se compaginan la tensión y la situación que viven los personajes. Pasando a la siguiente categoría, tenemos la denominada cámara lenta. Aquí podemos decir que el tiempo del relato es mayor que el de la historia. ¿Por qué? Porque hacemos un enfoque a cierta parte de la historia y lo agrandamos para ver ese periodo de tiempo de manera más detallada. Por ejemplo, un ejemplo de una situación, un ejemplo de cámara lenta clásico es la escena de Matrix donde Neo esquiva en cámara lenta los disparos que le hace el agente Smith. La cámara lenta nos permite apreciar el poder con que cuenta Neo, el poder que tiene por ser elegido. La cámara lenta, el sacar y hacer grande esa escena, nos permite observar a detalle esas particularidades que tiene el personaje. La última de estas categorías es la pausa. Aquí el relato se detiene completamente. Usualmente se utiliza esta pausa para hacer comentarios o reflexiones. Por ejemplo, no sé si vieron ustedes la película de Into the Spider-Verse. Aquí a lo largo de la historia se hacen pausas dentro de lo que se va contando para que nos puedan explicar algunas situaciones, algunos conceptos. Es decir, la historia toma un pequeño descanso para que nos sean introducidos algunos elementos que vamos a necesitar para el desarrollo de la narración. Por último, la última parte de estas categorías son las categorías de frecuencia, que, como su nombre lo indica, son categorías para definir las veces que un evento es presentado dentro de la narración. Aquí tenemos solo 3. El primero es el relato singulativo.
en el cual los eventos son narrados una única vez. Por ejemplo, en la película Titanic de James Cameron, el hundimiento del Titanic solo acontece una vez en la historia. Pasa una vez, nos cuentan cómo fue, lo que vivieron los personajes, inicia, se desarrolla y termina. Solo se cuenta una vez. Por otro lado, tenemos el relato repetitivo. Es un evento que se repite varias veces. Por ejemplo, en la película Memento, hay eventos que se repiten varias veces, porque el protagonista va reconstruyendo estos hechos, pero lo hace desde diferentes perspectivas. O sea, es el mismo hecho contado desde diferentes perspectivas. Y por último tenemos el relato iterativo, el cual es un evento en la historia que se produce varias veces, pero es visto como un único hecho. Por ejemplo, en la película Edge of Tomorrow, protagonizada por Tom Hanks, el protagonista repite y repite y repite el mismo día hasta que logra romper el loop, el ciclo en el que se encuentra atrapado. Es un mismo hecho que no es abordado desde diferentes perspectivas, sino que pretenden darle un resultado diferente, pero es un mismo hecho. Ya lo saben, estas son las categorías de orden, velocidad y frecuencia relacionadas con el tiempo de un relato o un discurso.